Imagina esto. Es día de elecciones en la capital, ¿vale? Pero está cayendo una lluvia, bueno, casi bíblica. Sí, una imagen potente para empezar. Totalmente. Los colegios electorales, pues vacíos. Las calles, igual. Dentro, los de las mesas, los delegados de los partidos, el PDD, PDM, PDI, ya sabes, los de siempre. Derecha, medio, izquierda, sí. Eso es. Pues todos mirando por la ventana con una cara de preocupación. Se nota la tensión, ¿sabes? Hay como una sensación de que algo raro, algo muy raro está pasando. Y justo esa atmósfera tan cargada es perfecta para lo que vamos a explorar hoy. Que, bueno, parte del ensayo sobre la lucidez de Saramago. Exacto. Nos deja una pregunta ahí en el centro, casi un experimento mental, ¿no? A ver, ¿qué ocurre si toda una ciudad, así de repente, de forma espontánea parece, sin que nadie se ponga de acuerdo, decide votar en blanco? Uf. Y sobre todo, ¿cómo reacciona el poder, el gobierno, ante un silencio tan bestia, tan elocuente al final? Eso mismo. Hoy vamos a seguir un poco el hilo de todo lo que pasa en esa capital sin nombre, a partir de esa jornada electoral tan extraña. Veremos la respuesta del gobierno, que va subiendo de tono, y también esa resistencia de la gente, tan silenciosa, pero tan firme. Vamos a meternos de lleno. Pues sí, todo empieza, como decías, con esa lluvia que no para. La primera preocupación, claro, es la abstención. Piensan, nadie va a venir a votar. Lógico. Se hace todo el paripé democrático, que si las listas, la cabina, la urna ahí vacía esperando, pero es que no llega nadie. ¿Nadie? Es un contraste tremendo entre toda la maquinaria lista y la ausencia de gente. Y la cosa se pone tan tensa que un presidente de mesa acaba llamando al Ministerio del Interior. Eso es. Y la respuesta nos deja a todos helados. Le dicen que sí, que es verdad, que en toda la capital no está votando casi nadie. Pero ojo, que en el resto del país la cosa va normal. Increíble. Incluso donde también llueve, es algo específico de la capital. Justo. ¿Qué demonios pasa ahí? Bueno, la esperanza que tienen en el gobierno es que por la tarde mejore el tiempo y la gente se anime. Sí, el típico arreón final. Y mira, el tiempo mejora. Pero lo que pasa a las 4 de la tarde es, bueno, casi más raro que lo de antes. ¿Qué pasa? Pues que de golpe, ¡pam!, como si sonara una alarma invisible. Miles y miles de personas salen a la calle. A la vez. ¿A la vez? Sí, a la vez. Y van directos a votar. Se forman unas colas enormes en minutos. Pero bueno, y la prensa, claro, intentaría enterarse. ¿Qué dicen? Pues eso intentan, claro. Preguntan, oiga, ¿por qué ahora todos juntos? Pero las respuestas son, cortantes o directamente agresivas. ¿Del tipo? Pues salí porque me dio la gana. No tengo por qué darle explicaciones a usted. ¿Y a usted qué le importa? Nada. Nadie suelta prenda. Nadie explica esa coordinación masiva. Es que es muy Saramago eso, ¿no? Esa sincronicidad casi mágica que nos quiere decir. ¿Es una crítica a que somos como ovejas o...? Es una imagen muy potente, sí. Podría ser, una metáfora de una conciencia colectiva que despierta de pronto, ¿sabes? Algo que va más allá de la lógica individual. Demuestra cómo a veces los grandes movimientos sociales parece que surgen así, de la nada, desafiando las explicaciones fáciles. El gobierno, que antes temía la abstención, ahora respira aliviado. Pensarían, civismo tardío. Exacto. Craso error, como dices, porque llega la noche, acaba el recuento y ¡boom! La bomba informativa. El primer gran shock. Más del 70% de los votos emitidos. En blanco. ¡70%! Y ojo, que no es abstención, ¿eh? La participación fue alta. La gente fue a votar en masa, para no votar a nadie. La cara en el gobierno debió ser un poema. Estupefacción total. Imagínate. Al principio, en el resto del país, pues un poco de cachondeo, ¿no? Mira los de la capital, qué raros son. Pero dentro, la ansiedad política es enorme. Claro, ¿qué significa esto? ¿Un fallo del sistema? ¿Un mensaje? El gobierno se queda sin legitimidad, ¿no? Totalmente. Ante esta situación nunca vista, buscan una salida legal. Tiran de ley electoral. A ver, ¿qué dice? Pues que si hay una catástrofe natural que impide votar, como argumentan que fue la lluvia torrencial, pues hay que repetir las elecciones 8 días después. Ajá. Una excusa perfecta. Perfecto. Así que convocan nuevas elecciones para el domingo siguiente. Pero esta vez, claro, el gobierno no se va a quedar mirando. Esta vez van a vigilar.
Exacto. El segundo domingo, día perfecto, soleado, las colas se forman desde primera hora, otra vez participación masiva, pero el ambiente, radicalmente distinto. ¿En qué sentido? La ciudad está tomada, vigilancia por todas partes, pero discreta, ¿sabes? Agentes de paisano, micrófonos escondidos, coches con cámaras grabando. ¿Buscando al culpable? Buscando al líder, a la organización secreta, quieren saber quién está detrás de esto. ¿Y los espías ahí? A ver qué pillan. Se esfuerzan, sí. Intentan grabar conversaciones, pillar frases que revelen la conspiración, pero es casi cómico. Porque la gente habla del tiempo, de fútbol, de sus cosas, o directamente no dicen ni pío sobre a quién votan. Jaja, claro. Hay un momento genial donde un agente graba frases como «tenía que pasar algún día» o «esto no puede seguir así» y cree que ya lo tiene. La prueba definitiva. Claro. Y resulta que eran comentarios sobre, yo qué sé, un divorcio o lo caras que están las patatas. Madre mía, la paranoia del gobierno chocando con la vía normal. Totalmente. Esa búsqueda desesperada de un cerebro es muy significativa. Saramago parece decir que el poder siempre busca cabezas de turco, líderes a los que cortar la cabeza. Les cuesta entender que algo sea colectivo de verdad. Exacto. No les entra en la cabeza que no haya una conspiración que desmontar. Y entonces llega el segundo recuento. Y con él... El segundo impacto, aún más fuerte. Peor todavía. Muchísimo peor. ¿Resultados? 83% de votos en blanco. 83. Pero bueno. Participación altísima otra vez. Votos nulos, casi cero. Votos a partidos, testimoniales. La ciudad no solo lo repite, sino que lo reafirma, con más fuerza. Ahí ya sí que se les acabó la paciencia. ¿Se acabó? El primer ministro sale en la tele muy alterado, tiene que reconocer los resultados, claro, no le queda otra. Pero con la boca pequeña. Pequeñísima. Los llama acto subversivo, golpe brutal a la normalidad democrática, anuncia una investigación a fondo y, lo más gordo, declara el estado de excepción en la capital. Palabras mayores. ¿Y eso qué significa en la práctica para la gente? ¿Estado de excepción? Pues básicamente que se suspenden temporalmente derechos y libertades. Le da al gobierno poderes especiales, restringir movimiento, reuniones, detener gente sin orden judicial inmediata, hacer registros. Barra libre para controlar. Es una herramienta para intentar controlar lo que ven como una alteración grave del orden, aunque aquí la alteración sea silenciosa y en las urnas. Y empiezan las medidas más directas, imagino. Interrogatorios. Sí, selectivos. A gente sospechosa. A veces por pruebas ridículas, como esas conversaciones que grabaron los espías, o simplemente por ser conocidos por ser críticos o independientes. La táctica es meter miedo, presionar para que confiesen o delaten. ¿Y funciona? Pues se encuentran con una resistencia. Muy inteligente. La gente interrogada, uno tras otro, se niega a decir que votó. Se agarran a la ley. ¿Al secreto del voto? Exacto. Usan casi la misma fórmula, muy legalista. No he votado en blanco, pero si lo hubiera hecho, estaría ejerciendo un derecho constitucional tan válido como votar a un partido. Toma ya. Les desmontan el argumento con la propia ley. Es una resistencia pasiva impecable legalmente. Y frustrante. Muy frustrante para el gobierno. Y como eso no funciona, tiran de tecnología. El polígrafo. El detector de mentiras. Quieren pillarles en la mentira cuando niegan haber votado en blanco. ¿Y? Otro fracaso. Saramago mete aquí una anécdota buenísima. Para calibrar la máquina le hacen la prueba a un agente secreto. ¿A uno de los suyos? Sí, y el agente falla estrepitosamente. La máquina dice que miente cuando dice la verdad. Y al revés. No me digas. Es genial para mostrar lo poco fiable que es eso. El miedo, los nervios, te alteran las reacciones. No distingue culpa de ansiedad. Visto que en interrogatorios ni maquinitas funcionan, el gobierno da otro paso. Declaran el estado de sitio. Eso ya es más grave que el estado de excepción, ¿no? Sí, es un grado más. Implica control militar directo. Ponen controles en las fronteras de la ciudad, gestionados por el ejército, la aíslan del resto del país, como una cárcel. Empiezan a escasear cosas, el transporte se complica. Quieren asfixiar a la ciudad, crear miedo, dificultades, a ver si así rompen la resistencia. ¿Y cómo reacciona la ciudad? Pánico, caos. Pues sorprendentemente no. Lo que surge es una calma rara, como una unidad silenciosa.
A pesar de las dificultades, que son cada vez mayores, no hay disturbios, no hay peleas entre el 83% blanquero y el 17% que votó a partidos. Ni siquiera con los infiltrados que intentan provocar. Ni con esos. Fracasan. Parece una manifestación de esa misma fuerza colectiva silenciosa. Una dignidad compartida. Y empiezan los desafíos más visibles, sí. Primero pequeñas pegatinas en la ropa, yo voté en blanco. Luego pancartas en las ventanas. Nosotros votamos en blanco. Es como asumir el acto colectivamente, quitarle el estigma que el gobierno le quiere poner. ¿El punto álgido es la manifestación? Sí, impresionante. Cientos de miles de personas marchan en silencio absoluto por las calles, todos con banderas blancas. ¡Qué imagen! Un mar de silencio y blanco. Potentísima. La tensión es brutal. Todo el mundo espera que la policía o el ejército carguen, pero no pasa. Quizá el gobierno tiene miedo de una masacre. Y en medio de todo esto, otro ejemplo increíble de cómo se organiza la gente, lo de la basura. Sí, es buenísimo. Los basureros se declaran en huelga, probablemente animados por el gobierno para crear más caos y suciedad. La basura se acumula, claro. Pero entonces, de forma espontánea, las mujeres de la ciudad empiezan a salir a la calle, con escobas, recogedores. A limpiar ellas. Sí, limpian sus aceras, sus portales. Un acto de dignidad cívica brutal. ¡Qué bueno! Y tiene un efecto inmediato. Los propios basureros, al ver eso, se sienten, no sé, avergonzados o interpelados. Deciden volver al trabajo. Pero con un detalle. Vuelven vestidos de calle, sin el uniforme. Y dicen, los uniformes estaban en huelga, nosotros no. Genial. Qué manera de marcar distancias con la manipulación y alinearse con la ciudad. Otro golpe para el gobierno. Otro más. Se dan cuenta de que la represión directa, el asedio, no funciona. La ciudad sigue unida, en calma. Así que deciden escalar, a lo bestia. ¿Cómo? Una mañana, sin aviso, explota una bomba en una estación de metro céntrica. Hora punta. Muertos, heridos, caos total. ¿La reacción del gobierno? Inmediata y previsible. El ministro del Interior sale enseguida, culpa, sin una sola prueba, a los blanqueros. Claro. ¿La excusa perfecta? Dice que han pasado del voto al terrorismo. Ya tienen justificación para una represión aún mayor. Pero no todos se lo tragan. El alcalde, que seguía ahí... Formalmente sí, aunque sin poder real. Pues sospecha. Sospecha abiertamente que puede ser cosa del propio gobierno. Una operación de bandera falsa. Una situación insostenible para él. Totalmente. Así que dimite. Bueno, más bien, abandona el cargo y desaparece. Se esfuma. ¿Y este atentado crea crisis también dentro del gobierno? Sí, hay una bronca fuerte entre el primer ministro y el de Interior. El PM le echa en cara tantos muertos. Hombre, normal. Pero el ministro responde con una frialdad que hiela. Dice que era un riesgo calculado, necesario para cambiar las cosas. Qué fuerte. A pesar de la tensión y de que el PM ordena una investigación, que seguro que controlará él, mantiene al ministro en el puesto. Probablemente para no mostrar debilidad y por cálculos de poder. ¿Y la ciudad cómo responde a la bomba? Con otro acto colectivo impresionante. Un funeral masivo por las víctimas. Decenas de miles acompañando los féretros. En silencio. Un silencio solemne, doloroso. ¿Dónde los entierran? Deciden enterrarlos allí mismo, en un jardín cerca de la estación. Crean un cementerio improvisado. Un símbolo de lo que ha pasado. ¿Y después del entierro? La multitud marcha, otra vez en silencio, hacia la residencia del primer ministro. Y es ahí, en esa marcha, donde un periodista reconoce al exalcalde entre la gente y consigue hablar un poco con él. Después de la bomba, del funeral, una parte del 17%, los que sí votaron a partidos, decide que ya basta. Se quieren ir. Sí. Tienen miedo. Ven la ciudad ingobernable. Organizan caravanas de coches para largarse de la capital. Pero está la frontera militarizada. Exacto. El ejército tiene órdenes. No sale nadie. Hacen disparos al aire para detenerlos. La tensión es máxima. Otra crisis para el gobierno. ¿Qué hacer? Otra discusión interna. El primer ministro, siempre calculador, piensa: esa gente son votos futuros, hay que dejarlos ir. Pero el ministro de Defensa se opone radicalmente. Dice que es peligroso, que se pueden colar blanqueros y extender la subversión al resto del país. ¿Y quién gana? Gana el primer ministro. Ordena dejarlos salir, pero lo acompaña de otra maniobra psicológica. ¿Cuál? Un mensaje por radio del ministro del Interior dirigido a los que se van. Apela a su patriotismo, sí, pero sobre todo, mete miedo. ¿Cómo? Les dice: cuidado, que vuestras casas vacías van a ser saqueadas por las hordas blanqueras que se quedan.
Qué retorcido, pintando a los vecinos como enemigos. Es una manipulación brutal. Y funciona, en parte. Basada en el miedo, en el prejuicio, muchos convoyes dan media vuelta. Regresan a sus casas. Y entonces ocurre algo que nadie esperaba. Algo que deja al gobierno, totalmente descolocado. No entraba en sus planes. ¿Qué pasa? Pues que cuando esta gente vuelve a sus casas, cargados otra vez con sus cosas, los vecinos blanqueros, esos mismos que el gobierno acababa de llamar saqueadores, salen de sus portales. ¿A increparles? No, a ayudarles. Salen en silencio y les ayudan a descargar los coches, a subir los muebles, sin decir nada, sin reproches. Solo ayuda. Increíble. Otro acto de solidaridad que desmonta toda la propaganda. Exacto. La ciudad, a su manera silenciosa, sigue demostrando una unión que el gobierno no entiende ni puede romper. El gobierno ya tiene que estar desesperado. La represión no va. El aislamiento tampoco. La manipulación se les vuelve en contra. ¿Qué les queda por probar? Pues reconocen, para adentro, que han fracasado, y el primer ministro propone una estrategia. Una guerra psicológica más sutil, más profunda. ¿Ahora qué? La idea es conectar esto del voto en blanco con un trauma colectivo anterior muy fuerte. La epidemia de ceguera blanca que asoló la ciudad 4 años antes. La del ensayo sobre la ceguera. Intentan relacionar las dos cosas. ¿Cómo? Lanzan una campaña mediática, reparten panfletos, el mensaje es: esto del voto en blanco no es una protesta normal, es una nueva ceguera, una locura colectiva, una recaída en esa irracionalidad que casi destruye la ciudad. ¿Quieren desacreditarlo asociándolo al miedo de la ceguera? Justo. Y en ese preciso momento, como llovido del cielo para el gobierno, llega una carta anónima. ¿Una carta? ¿A quién? A los 3 grandes, al presidente, al primer ministro y al ministro del Interior. ¿Y qué dice la carta? ¿De quién es? El que la escribe dice ser el primer ciego, uno de los originales de la epidemia de hacía 4 años. Ajá. Y acusa a la mujer del médico, ¿recuerdas? La única que no se quedó ciega, de haber matado a alguien durante la cuarentena de los ciegos. Vaya. Y lo más gordo, relaciona ese supuesto crimen antiguo con el voto en blanco de ahora. Insinúa que ella es la instigadora secreta, la mente detrás de todo. Pero ¿eso tiene sentido? ¿Es creíble? Pues parece más bien una venganza personal del primer ciego contra ella por cosas que pasaron entonces. Pero aunque el propio gobierno duda de que haya una conspiración real... Al ministro del Interior le viene de perlas. Bingo. Es la oportunidad de oro. Por fin tiene una cara, una culpable concreta para ese mal abstracto del voto en blanco. Pasa de las dudas y ordena una investigación policial para confirmar la conexión. ¿Y pone al frente a un comisario? Sí, a un comisario veterano al que llaman Papagayo de Mar. Le encargan investigar a los 5 que estuvieron juntos en la cuarentena. La mujer del médico, su marido, el que escribió la carta, la chica de las gafas oscuras y el viejo de la venda. ¿Y qué descubre el comisario? ¿Hay algo? Pues el comisario hace su trabajo. Interroga, investiga, reconstruye lo que pasó en la ceguera. Confirma que sí, que hubo una muerte violenta, pero fue en defensa propia, en una situación límite. ¿Y la conexión con el voto en blanco? Nada. 0. Absolutamente ninguna prueba. Ni el más mínimo indicio de que la mujer del médico, o cualquiera de los otros, tenga algo que ver con el movimiento del voto en blanco. Son 2 cosas separadas. Un policía honesto que dice la verdad al poder. Me temo el final. Es que es de manual. El comisario escribe su informe. No hay conspiración, no hay conexión, la carta es una venganza. Se lo da a su jefe, el ministro del Interior, Albatros. ¿Y el ministro? Lo rechaza de plano. La verdad no le sirve. Necesita un culpable. Está obsesionado con la mujer del médico porque fue la única que veía. La considera peligrosa. Insiste en que es culpable y le pide al comisario la foto que se hicieron los 5 al salir de la cuarentena. Pobre comisario. ¿Entre la espada y la pared? Una encrucijada terrible, sí. Obedecer y mentir o ser fiel a la verdad y enfrentarse a todo. Y elige lo segundo. Elige el camino difícil. Mientras el ministro ya está usando la foto en prensa y tele para acusar públicamente a la mujer del médico de ser la líder de la conspiración blanquera. El comisario actúa. Escribe otro informe. Más detallado, más contundente. Refuta toda la versión oficial. Explica lo de la carta, demuestra que no hay pruebas, denuncia la manipulación. Y lo más importante, lo filtra. Lo filtra a la prensa. A un periódico importante e independiente.
Eso es desobediencia total. Madre mía. La que se liaría, una conmoción enorme. La gente en la ciudad debate las dos versiones, la del gobierno y la del policía que investigó. Circulan fotocopias del informe por todas partes. ¿Y el comisario? Se convierte en fugitivo, claro. Sabe que está en peligro. Poco después lo encuentran muerto. Suicidio, dirán. Versión oficial, suicidio. Pero la novela deja muy claro que se lo han quitado de en medio. Qué final más trágico para él. Y políticamente, ¿cómo acaba? El ministro de Interior intenta usar la muerte del comisario, cínicamente. Lo presenta como un mártir asesinado por los subversivos. Increíble. Pero esta vez la jugada le sale mal. El primer ministro, quizá viendo la oportunidad de quitarse de encima a alguien incómodo y acumular más poder, o quizá escandalizado de verdad, Lo destituye. fulminantemente. Y no solo eso, asume él mismo la cartera de Interior. Concentra un poder enorme. Y ahí acaba la novela, con el poder en manos de uno solo, pero con el futuro de la ciudad y su revuelta silenciosa totalmente en el aire. Uf, qué viaje. Es una escalada brutal, ¿eh? Por un lado, tienes a la gente usando lo más básico de la democracia, el voto, para decir, no nos gusta nada de esto. Un rechazo silencioso, pero masivo. Exacto. Y por otro, el poder, que no entiende o no quiere entender y responde con sospecha, vigilancia, represión y al final inventándose un enemigo para justificarlo todo. Justo eso. Saramago nos pone delante preguntas muy incómodas sobre el poder y cómo resistirse a él. ¿Fue el voto en blanco algo totalmente espontáneo, casi inconsciente? ¿O había alguna forma de conexión oculta, una lucidez colectiva? ¿Y la mujer del médico era solo una ciudadana más? ¿O su papel en la ceguera la convertía en símbolo, aunque no quisiera? Esa ambigüedad es clave, sí. La obra no te da todas las respuestas. Y para quienes nos escuchan, más allá de la trama, que es fascinante, queda una reflexión muy potente sobre qué es la democracia hoy en día, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa cuando la mayoría se expresa con el silencio, rechazando todas las opciones? ¿Y qué dice de un sistema político si su primera respuesta no es escuchar o preguntarse por qué, sino buscar culpables y desacreditar el descontento? Es la gran tensión que nos deja Saramago, ¿verdad? ¿Puede un sistema que se basa en la representación asimilar un rechazo tan grande a esa misma representación? ¿Cómo se maneja ese vacío, esa lucidez que te señala los fallos sin usar la fuerza o la mentira? Una pregunta que va mucho más allá del libro, claro. Nos deja pensando sobre el poder, la ciudadanía, la protesta, en nuestro propio tiempo.